administrativos, por lo menos lo más importante, de algunos tipos contractuales. Yo le decía que los contratos administrativos son más o menos tipificados, tienen todos nombres. La administración pública se supone que utiliza ciertos tipos contractuales nada más, y con eso se hace de todos los bienes y servicios que son necesarios y que ella misma no se puede proveer. Pueden encontrar, han existido y creo que todavía están vigentes algunas situaciones medias anómalas, la transpolación de alguna figura del derecho privado, como me ha tocado vivir, de, no sé, el contrato de locación de obra en el derecho público. Trato de abrir la ventana, ahora sí. La locación de obra en el derecho administrativo, que es tan propio del derecho privado como ustedes suponen. Bueno, hay algunas situaciones anómalas donde se ven figuras que no son del derecho administrativo. Son generalmente supuestos irregulares, con lo cual no me voy a detener, me detengo en los clásicos. Hoy empezaremos por el contrato de obra pública. Yo les di la ley en la clase pasada. A nivel nacional hay una ley, la 13064, es una ley vieja, por supuesto, es anterior a todos los decretos que vimos de contratación pública, con lo cual en la ley 13064 hay diferencias, por ejemplo, en lo que es la licitación, en lo que es el tema del ius variandi y demás. Algunas cuestiones, como son más viejas, siguen estando reguladas por la ley específica, más allá de que los decretos que vimos de contratación tienden a aplicarse en todos los contratos que no tienen una normativa específica, o en todo lo que esas normativas específicas no regulan. La 13064 es algo particular, tiene normas que hacen, por ejemplo, a los procedimientos de selección, que por ahí en otra norma que se encarga de regular solamente el contrato no vamos a tener. Pero bueno, me interesa lo principal del contrato de obra pública, básicamente porque es tal vez la figura contractual más utilizada por el Estado, el contrato de obra pública. En el artículo 1 tienen la definición de obra pública. Dice: obra pública es toda construcción, trabajo o servicio de industria ejecutado con fondos de la nación. Esa es la definición de obra pública. ¿Qué es una obra pública? Entonces es toda construcción, trabajo o servicio de industria. Servicio de industria es un nombre técnico pensado. 13064 la ley. Perdón. Gracias. No, por favor. Espere que no. Ahora sí. 13064. ¿Qué es una obra pública? Una obra pública es toda construcción, trabajo o servicio de industria ejecutado con fondos del Tesoro de la Nación. Fíjense acá, la obra pública, y dentro de lo que estamos viendo es el tema del contrato, hablamos de básicamente cualquier construcción o trabajo que se realice y es pagado con los fondos del Tesoro de la Nación. Es una forma, podemos decir, indirecta de realizar construcciones. Digamos, indirecta porque lo hace un privado, pero va a ser una obra pública si esa obra que ejecuta un privado es pagada con fondos del Tesoro de la Nación. Durante mucho tiempo la Nación, porque lo estamos viendo a nivel nacional y por supuesto puede ser traspolado a la provincia también, lo siguen haciendo. Hay algunos ministerios, podemos decir, que realizan este mismo trabajo, esta construcción, trabajo, servicio de industria, ellos mismos, sin la necesidad de un privado. También es asimilable. Va a ser obra pública si se paga con fondos del Tesoro de la Nación, y va a haber contrato de obra pública cuando aparezca un tercero celebrando el contrato con la administración pública. Todo va a ser obra pública, puede ser obtenida directamente o puede ser obtenida a través del trabajo de un privado. La ley habla de los sujetos, básicamente lo mismo que estuvimos viendo: la administración pública central, descentralizada, o cualquier persona dice que ejerza función administrativa, es bastante amplio, puede celebrar un contrato de obra pública. Yo les decía, tiene algunas cuestiones particulares, no me interesa mucho que lo vean, pero habla de los sistemas de contratación en el artículo 5, habla o, digamos, especializa la excepción a la necesidad de llevar adelante una licitación pública, así como estuvimos viendo en la clase pasada las excepciones. El artículo tiene propias excepciones a tener que transitar una licitación pública cuando lo que se quiere contratar o celebrar es un contrato de obra pública. Después hay
regulaciones en un montón de temas, del trámite licitatorio, que lo pueden ver. El tema de la fuerza mayor, yo se los di como ejemplo cuando vimos fuerza mayor. En el artículo 39, por ejemplo, si les sirve a los efectos ilustrativos de cómo es el tema de la fuerza mayor y cómo se puede aplicar, por qué vimos la fuerza mayor como una excepción al principio de continuidad. En el artículo 39 tienen la aplicación del Instituto de la Fuerza Mayor en el contrato de obra pública, con lo cual les puede servir para entenderlo y para terminar de entender la parte práctica. En el 30 y el 53 tienen el tema del ius variandi. La clase pasada lo vimos, o la anterior, perdón, lo vimos desde los decretos de contratación administrativa en general. Bueno, acá por ejemplo habla solamente del 20% que se puede modificar. Algunas cuestiones que por ahí no me interesa tanto que lo sepan específicamente del contrato de obra pública y su diferencia con el régimen general, pero que sí les puede servir para terminar de entender los temas si le quedó alguna duda de la parte práctica, de cómo se aplicaban los institutos generales que vimos en, por ejemplo, un contrato específico como el contrato de obra pública. ¿Qué tiene de diferente un contrato de obra pública de otros contratos? En materia de derechos y obligaciones lo vamos a ir viendo de a poquito, pero por ejemplo me interesa marcarles algo. En la clase pasada, esperen porque no abrí mi pizarra. Cuando la clase pasada vimos el tema de los pasos de la licitación pública, llegaba un punto en el cual se terminaba la licitación pública y se celebraba el contrato, y a partir de la celebración del contrato decíamos que comenzaba la ejecución del contrato. Bueno, acá les comparto mi pizarra. En el contrato de obra pública aparece un puntito más que es muy importante que lo conozco porque tiene efectos jurídicos interesantes. Hablamos de que la clase pasada, me avisan si no lo ven, por favor. ¿Victoria se ve? Sí, profe, se ve bien. Yo no lo veo, pero si Tamara dice. Yo sí lo veo. ¿No se ve la pantalla? Sí, Es un Ay, paño bueno, con una línea negra. Ahí estamos, gracias. Eso es todo lo que necesitaba acá. La clase pasada, en el pizarrón yo les decía que partíamos de una necesidad, decíamos que siempre se partía de una necesidad, que era lo que ponía en funcionamiento la administración pública. Hizo los pliegos, que es muy grande, ¿verdad? Hizo los pliegos, hay partida, hizo el llamado de licitación, se presentaron las ofertas, se llevó a cabo el acto de apertura, se tuvo el acta de adjudicación, y decíamos que después del acto de adjudicación se hacía la firma del contrato. Bueno, en el contrato de obra pública, la ejecución del contrato tiene un paso procedimental más, que es posterior a la firma del contrato, y es la llamada acta de replanteo. Muy importante, que por supuesto es algo que va a estar regulado en cada contrato en específico, el tema de plazos, pero muy importante porque recién a partir del acta de replanteo en el contrato de obra pública comienza la ejecución del contrato, y en lo que a uno le puede interesar como particular, comienza la carga de obligaciones del contratista en la ejecución del contrato de obra pública. El acta de replanteo, acá decíamos que estaba el contrato, el acta de replanteo que aparece como un pasito más, es a partir del cual comenzará recién la ejecución del contrato. ¿Qué es el acta de replanteo? Básicamente es, por un lado, una cuestión simbólica, que viene traído de hace muchísimos años, y por otro lado, una cuestión formal. Es un acta, con lo cual, esperen que tengo a alguien que me dice que quiere entrar, es un acta, con lo cual va a haber un documento que se va a firmar, pero es un acto también, es un acto en el cual, ¿vieron cuando ustedes han visto en las películas o en televisión que cortan las cintas o tiran la primer palada de tierra y dicen acá se va a construir y tiran la primer palada de tierra? Bueno, es más o menos así. Tiene una parte simbólica de tradición en la cual la administración pública le dice al contratista, mira, acá tenés, por ejemplo, vamos con el ejemplo que estábamos en la clase pasada de la pavimentación de Avenida Santa Fe. Acá tenés estas 10 cuadras de tierra, tomá, pavimentámelas. Es como un acto público, simbólico, en el cual se le da al contratista, en este caso al co-contratante del contrato de obra pública, se le da
el lugar en el cual debe ejecutar la obra pública. Eso es una parte, digamos, simbólica y de tradición, en lo cual vamos a decir, por ejemplo, uno va a poder empezar a utilizar algo que está fuera del comercio como una calle. El contratista que va a pavimentarlo va a trabajar sobre calles de tierra que son de todos. Entonces es como si se hace una entrega simbólica del lugar. Si fuera para levantar un edificio, se le marca el terreno donde tiene que construir y se le dice, bien, acá lo tenés al terreno limpio, hacé el edificio al cual te obligaste. Esa es la parte formal, la parte, perdón, simbólica del acta de replanteo. Pero se firma un documento. En el documento lo que se hace es delimitar la zona y se le da una fecha, a partir en la cual se firma el acta de replanteo, que es ya la parte formal, en la cual se le dice, mirá, vos para poder pavimentar necesitas las calles, acá está, acá se le hace entrega de Avenida Santa Fe entre el 3000 y el 4000 a Doctor y S.A. para que la pavimente. Hoy, 29 de septiembre a las 4:20 de la tarde, comienza la ejecución del contrato. Es un documento. Ahí comienza, digamos, se señala el comienzo de la ejecución del contrato de obra pública y comienzan las obligaciones del contratista de lo que, por supuesto, dice el contrato y los pliegos y demás, y también del otro lado, por ejemplo, nacen las obligaciones de la administración pública. Supongamos que para que comience la ejecución, la administración pública estaba encargada de proveer los materiales, por ejemplo, bueno, a partir del acta de replanteo tendrá corriendo el plazo de la administración pública para proveer de los materiales necesarios al contratista. Todas situaciones, por supuesto, particulares de un contrato, pero es un momento muy importante porque uno comienza ahí a tener todo la carga de obligaciones y también de derechos, por supuesto, del contrato de obra pública. Los plazos entre la firma del contrato y el acta de replanteo varían de contrato a contrato. ¿Por qué? ¿En qué varían o por qué varían o por qué tiene que haber un plazo? Porque el contratista, antes de firmar el acta de replanteo, tiene que presentar un plan de trabajo. Presenta en el contrato de obra pública de la administración pública un plan de trabajo que tiene que ver mucho con lo que va a ser la forma de pago luego del contrato. El plan de trabajo es básicamente, como yo le decía la clase pasada, de que la administración pública no esperaba al final de la obra para pagar, porque si no el contratista era un financista. Del mismo modo, la administración pública no espera a la finalización del contrato para ver cómo está trabajando el contratista, sino que el contratista, antes de comenzar, antes del acta de replanteo, presenta un plan de trabajo que básicamente dice, mire, yo el primer mes voy a hacer, no sé, el apisonamiento. Lo divido más o menos. El segundo mes voy a pavimentar una cuadra, el tercer mes voy a pavimentar otra cuadra, el cuarto hace un plan de trabajo en el cual le marca el propio contratista y se obliga el propio contratista ante la administración pública a ejecutar el contrato de acuerdo a esta forma. Le permite a la administración pública el control. Es la forma que va a tener la administración pública de ver si el contratista está cumpliendo con el contrato y va a poder cumplimentar con lo que se obligó en el contrato al finalizar el plazo. Es una forma muy interesante y muy importante para poder conocer el real avance de las obras en un contrato de obra pública. Hay dos figuras muy importantes en el contrato de obra pública. Del lado de la administración pública aparece el llamado, siempre se me va el nombre, el inspector de obra, porque tiene nombres muy particulares. Del lado de la administración pública aparece el inspector de obra y del lado del contratista aparece el director técnico. Por eso es que se me confunde siempre el nombre. Inspector de obra y director técnico básicamente son como los delegados, así como Gabriela, la delegada acá de la clase, no sé cómo decir, vamos a obligar a alguien. Así como uno tiene un delegado o un representante, inspector de obra y director técnico son los representantes de la parte durante la ejecución de un contrato. Son los que comunican a las partes durante la ejecución. Comunicaciones que se hacen en los llamados libros de servicios, son libros de órdenes de servicio, son esos libros de acta, como ustedes han visto seguramente de las empresas, esos libros
En esa parte son muy anticuados todavía. Esos libros de tapa gruesa, marrón, lleno de hojas, bueno, esos libros de actas se utilizan en los contratos de obra pública como libros de comunicaciones. Hay dos, uno tiene la administración pública y otro el contratista, y este inspector de obra, este director técnico, se van comunicando en esos libros de órdenes de servicio respecto al avance de la obra y lo que van necesitando. Por ejemplo, el director técnico le dice, che, vos me dijiste que me proveías de la piedra, me falta la piedra. Y el inspector de obra le dice, che, fíjate que estamos un poquito atrasados con el plan de trabajo, apurá un poco. Se empiezan a hacer las comunicaciones y permiten el diálogo durante la ejecución de un contrato formalmente. Formalmente porque, por supuesto, pueden surgir incumplimientos, por parte de cualquiera de los dos, con lo cual puede surgir alguna consecuencia jurídica y es importante que esté documentada. Cada uno tiene su libro con su correlato en el compañero, del otro lado, pero el compañero igual, y de esa forma uno puede, en su caso, defenderse, diciéndole, por ejemplo, si me dicen avanzar con la obra y vos habías pedido un material que es necesario y no te lo daban, es decir, yo no puedo avanzar porque vos no me diste el material. Cuestiones que en la práctica son muy importantes y pueden, por supuesto, asegurar el derecho de defensa de cualquiera de los dos. Una cuestión muy, muy importante, las comunicaciones entre el inspector de obra y el director técnico. Si todo sale bien, vamos a decir, el contratista ejecuta la obra de acuerdo a su plan de trabajo, la administración pública lo va controlando y se llega, vamos a ir al momento final, se llega al momento final donde aparece la recepción de la obra como un hito muy importante del contrato de obra pública. La recepción de la obra. Hay dos recepciones. Finalizada o en apariencia, vamos a decir, finalizado la ejecución de un contrato de obra pública, aparecen dos recepciones por parte de la obra. La recepción es un derecho que tiene el contratista a que la administración pública lo haga. Es decir, finalizada la obra, el contratista tiene derecho a que se le reciba. Como forma de decir, básicamente, terminé la obra, desobligame, me quiero ir a seguir trabajando a otro lado. Y por supuesto también es un derecho de la administración pública de exigir en los plazos convenidos que se pueda recibir la obra. Les decía, hay dos tipos de recepciones, una provisoria y una definitiva. La recepción provisoria es la que primero acaece. Es una recepción digamos, en la cual uno llega vencido el plazo o terminada la obra, dependiendo, por supuesto, también del tipo de obra. El contratista, vencido el plazo o terminada la obra, le dice a la administración pública, recibime la obra. O la administración pública, si vence el plazo, le dice, te quiero recibir la obra. Esta recepción provisoria aparece si es que todo fue avanzando normalmente y el inspector de obra considera a grandes rasgos que la obra está en condiciones de ser recepcionada. Es decir, por ejemplo, como hablamos siempre en el caso práctico que tiramos, a los 6 meses, si finalizado el plazo, el inspector de obra vio que la obra avanzó normalmente con el plan de trabajo y no habría grandes rasgos, ningún problema, a los 6 meses se haría la recepción provisoria, que también es un acta, también es algo que se firma, en el cual el contratista le dice, acá te entrego la obra, y la administración pública dice, te la recibo provisoriamente. O puede surgir la situación anómala en la cual el inspector de obra fue observando incumplimientos durante toda la ejecución de la obra, y vencido el plazo le dice, no te la recibo. Empezás a estar en incumplimiento del plazo, seguí trabajando, y cuando veamos que está en posibilidad de recibirla, te la voy a recibir. Mientras tanto, te penalizo por atraso en la ejecución de la obra. Pero bueno, una situación anómala que puede aparecer, si no fue así, si el inspector de obra fue válido, terminado el plazo, se recibe, se hace un acta en el cual se recibe esa obra y comienza un plazo que está en los pliegos, que es el plazo de garantía. Plazo de garantía en el cual, digamos, la administración pública puede exigirle al contratista que arregle un desperfecto menor, que corrija
algún desperfecto menor que pueda observar en la inspección de la obra durante ese plazo de garantía. Se abren varias opciones. Si el contratista dice, sí, tenés razón, le falta una mano de pintura, sí, tenés razón, me falta una cartel, ningún problema, lo ejecuta el propio contratista. Si el contratista se resiste, si le dice, no, mirá, la obra está perfecta, la terminé perfectamente, la administración pública puede hacer ejecutar los trabajos por un tercero. Ahora vamos a ver cómo se le paga a ese tercero, no lo hace la administración pública. Y también puede suceder, por supuesto, que haya algún tipo de situación anómala, como por ejemplo que en la inspección se encuentre con algo muy grande y decida no seguir para adelante y rechazar la recepción provisoria. Se puede encontrar con alguna falla estructural que el inspector de obra no vio, y en esta inspección durante el plazo de garantía se ve. Son situaciones. Vamos siempre a la más linda. Se recibe provisoriamente, pasa el plazo de garantía, se arreglan las cuestiones menores o no había cuestiones menores, se llega, vencido este plazo, a la recepción definitiva. Acá ya, nuevo acta en la cual se dice que se venció el plazo, puede ser también de alguna forma tácita, pero normalmente se firma un acta, se vence el plazo, subsanan todos los efectos, ahí ya el contratista quedaría desligado, salvo ruina. Lo mismo que ustedes han visto en derecho privado, aparece la única responsabilidad, vamos a decir, del contratista por la construcción de la obra en caso de ruina. Si no, la administración pública ya tuvo el plazo de garantía para encontrarle, digamos, todas las fallas y en su caso corregirlas. Si opera la recepción definitiva, por supuesto, un nuevo acta, se le devuelve la garantía de cumplimiento del contrato. Recuerden esa garantía que hablamos cuando vimos licitación pública. Se le devuelve esa garantía, tiene derecho, por supuesto, el contratista a que se le devuelva esa garantía, y se le devuelve, una palabrita que ahora vamos a ver qué es, se le devuelve el monto que existe en el fondo de reparo. Que ahora vamos a ver qué es eso del fondo de reparo cuando veamos el tema del pago, ahora seguidamente nada más, puede suceder. Hasta ahí todos felices y contentos. En algunas obras públicas muy grandes, donde es posible fraccionar de alguna forma esa obra tan grande, pueden existir recepciones parciales. No totales, sino parciales, y que transitan el mismo camino. Se recibe parcialmente de forma provisoria, y si está todo bien, se convierte en definitiva, y una obra muy grande, que se permite la fracción, se va recibiendo de a pedazos, hasta que en algún momento, con la última recepción parcial, se llega a la recepción definitiva de la obra. Algo muy chiquitito, pero puede suceder. Ahora bien, todo muy lindo, pero ¿cómo se le paga al contratista de obra pública durante la ejecución del contrato, como estábamos viendo? Bueno, el pago es, vamos a ir a lo que uno sentiría. El pago es la obligación más importante de la administración pública y el derecho más importante que tiene el contratista. Por supuesto, como yo les decía, en la definición, y se lo decía la clase pasada, el contratista no es un financista del Estado, con lo cual la idea es que él vaya recibiendo los pagos necesarios para poder ir ejecutando el contrato. ¿Cómo se paga? La forma de pago específica se fija siempre en los pliegos. La clase pasada yo les dije que las formas de pago eran, en términos generales, por unidad de medida o por ajuste alzado, como dos formas más importantes. Unidad de medida o ajuste alzado, a grandes rasgos y en general, las dos formas de pago. Básicamente, es fácil de ver en un contrato de obra pública, ¿cómo se paga, un contrato de obra pública? Básicamente, una medición periódica que se va haciendo de la obra. Ese inspector de obra que está en la obra, o controlando y observando, lo que va haciendo es, de acuerdo a los plazos, o el periodo, vamos a decir, a la forma periódica de pago que se estableció en los pliegos, mide la obra. En un contrato de pavimentación va a ser fácil.
se estableció que el pago va a ser mensual, perfecto. En el primer mes agarra la cinta de medir, mide y dice, hizo 100 metros de pavimento. Perfecto. Hay que pagarle 100 metros de pavimento. Sea por unidad de medida, sea por ajuste alzado, hay que pagarle 100 metros de pavimento. ¿Cómo es el circuito de pago? El inspector de obra hace la medición y se elabora un documento. El famoso, que deben conocer o habrán escuchado, y que es el instrumento más importante en un contrato de obra pública, se confecciona el certificado de obra pública. Certificado de obra pública que es confeccionado, es un título negociable, es como un cheque, como un pagaré. Básicamente, es un documento que dice, páguese a Doctor ISA la suma de 100.000 pesos correspondiente a el periodo septiembre de la obra pública de pavimentación de Avenida Santa Fe. Es un título. Como es un título negociable, al contratista le van a aparecer dos opciones. Puede ir y cobrarlo, hacer el circuito de cobro dentro de la administración pública, o puede utilizarlo para pagarle a otro. Puede dárselo a quien le alquila la maquinaria y decirle, tomá, acá tenés los 100.000 pesos que te debo, no te debo más nada, y esa persona hace el circuito de pago de la administración pública. Es un título negociable. ¿Cuál es el problema? El problema es que el certificado, sea por unidad de medida, sea por ajuste alzado, se confecciona en cuanto al monto de acuerdo a la cotización que se hizo, de acuerdo a la cotización de la obra que se hizo. Es decir, al precio que convinimos en la firma del contrato. El problema es que entre la firma del contrato que se fijó un monto y la ejecución total de un contrato de obra pública, los montos varían y varían mucho. Con lo cual, ahora vamos a ver, aparecen formas de actualización de los montos, porque si no, el contratista, lamentablemente, con el transcurso del tiempo, se terminaría convirtiendo en un financista del Estado. Pero bueno, en principio vamos a decir que hay un certificado que se va haciendo a partir de cada medición. Vamos a decir, el primer mes se mide hasta acá, se elabora el certificado de obra pública y se le paga el primer mes. Al segundo mes se elabora el otro certificado de obra pública y se le paga el otro mes. Y así todos los meses hasta que al final se elabora el último certificado de obra, que es un certificado en el cual vamos a decir, se intenta abonarle al contratista el monto convenido teniendo en cuenta la ecuación económica financiera. Es decir, se le intenta con ese último certificado abonarle lo que sería todo el gasto que él hizo, más la amortización pensada y la ganancia que él esperaba tener, manteniendo de alguna forma la ecuación económica financiera que vimos es el derecho más grande que tiene el contratista de que durante todo el proceso de celebración del contrato, ejecución del contrato, se mantenga la ecuación económica financiera. ¿Cuál es el problema? Yo les decía, una cosa es el monto del contrato cuando se hizo la oferta, porque recuerden que uno hace la propuesta de contrato acá, y entre esta oferta que está acá y la recepción de la obra que está acá, que es cuando uno terminó de todo el trabajo, tal vez pasó 1 año, 2 años, lo que sea el monto, el plazo del contrato, con lo cual los montos variaron un montón. Uno hace la oferta en este momento pensando lo que le costaría hacer la obra pública ese día, con por supuesto la inflación pensada más o menos de la Argentina, pensando en que el contrato se va a comenzar a ejecutar tal día y se finalizaría tal día. Pero bueno, siempre sucede que todo se atrasa y aparecen incrementos de los precios mucho más grandes de lo que uno pensaba. Y por supuesto,
no se termina nunca pagando por una obra pública lo que se cotizó, lo que se ofertó en aquel momento del procedimiento licitatorio. A través de la historia se idearon un montón de sistemas. A nivel nacional y a nivel provincial es bastante parecido. A nivel nacional hay una forma de pago, de actualización, digamos, de los montos que se conoce como la redeterminación de precios, que está regulada por un decreto 1295 del 2002. No se lo voy a poder dar con toda la suficiencia que quisiera, pero sí me interesa que sepa más o menos cómo funciona. 1295 del 2002 es un decreto que fija el sistema de redeterminación de precios, es decir, fija el sistema a partir del cual se va a poder intentar pagar por la obra lo mismo que se convino al momento de, digamos, como si nos va a aceptar la oferta de ese contratista. Lo mismo no en valor nominal, sino lo mismo pensando en ecuación económica financiera, ¿se entiende? No el mismo monto nominal, sino lo que vale verdaderamente la obra hoy. Es decir, yo coticé hoy, septiembre de 2020, la obra en 1 millón de pesos y la terminamos de ejecutar dentro de 2 años, y la obra en ese momento, si alguien la cotizara, vale 1,5 millones, me van a pagar 1,5 millones. ¿Se entiende? Porque es más o menos el mismo proporción que el mismo cálculo proporcional que uno hizo al momento de la oferta. Bueno, la redeterminación de precios funciona más o menos así. Con un pizarrón es mucho más sencillo. Pero bueno, uno comienza a trabajar, hace la primera medición, hace el primer certificado. En ese momento se paga, sea por unidad de medida, sea con ajuste alzado, con los montos del contrato, con lo convenido. ¿Bien? Salvo, algo que pueda aparecer en esa primera medición o puede aparecer a posteriori, salvo que los montos de ciertos ítems del contrato, estoy pensando cómo se hizo lo más claro posible, salvo que los montos, o el valor, vamos a decir, de ciertos ítems del contrato hayan sufrido un aumento superior al 10%. El artículo 2 y el artículo 4 regulan más o menos el sistema de la parte de que me interesa que sepan. El artículo 4 le dice cuáles son los ítems más importantes. Dice materiales, mano de obra, amortización de equipos u otro elemento que se haya puesto como importante. El artículo 2 dice cómo funciona el sistema, que básicamente, si al momento de medición, digamos, y de elaboración del certificado, esos ítems que se toman en consideración sufrieron un aumento menor al 10%, se paga con lo convenido. Hasta ahí ningún problema. Si esos ítems, desde el momento 1 al momento, vamos a decir, en el momento 2, sufren un aumento de más del 10%, se debe redeterminar el monto restante del contrato. Muy importante que entiendan eso. Se debe redeterminar el monto de lo que resta de contrato. La redeterminación de precio va a futuro. Es decir, lo que se hace es, cuando se llega a ese aumento del 10%, redeterminar lo que falta ejecutar. ¿Para qué? Para que en la próxima medición el certificado que se elabore se haga con el monto que vale la obra actualizado. ¿Se entiende? Es redeterminación de precios, vamos a decir, de los precios de lo que resta ejecutar. Este primer periodo, donde usted estaba con un monto de contrato de acá, si no subió el 10%, lamentablemente, vamos a decir, lo perdió. Lo cobró nominal al monto de su oferta. Pero consigue redeterminar todo lo que falta de contrato. ¿Estamos?
Esto se hace la cantidad de veces necesarias durante la ejecución del contrato. Es decir, supongamos que ya en la próxima medición se observó lo mismo, otra vez se vuelve a redeterminar el precio de lo que resta del contrato, para que el próximo certificado se haga sobre el monto actualizado. ¿Se entiende? Se va redeterminando el monto de lo que falta, para que más o menos con esa redeterminación, cuando usted le hagan el último certificado, se le pague lo mismo que pensaba cobrar, en ecuación económica financiera, al momento de que usted hizo la oferta. ¿Se entiende? Ese es más o menos el sistema. Así dicho, parece bastante lindo, feliz. Vamos con la cachetada de realidad de un segundito nada más. 2 palabritas. ¿Qué sucede en la Argentina? Se hace el certificado de obra y se observa que los montos del contrato subieron 10%. Entonces, se tiene que hacer el pedido de redeterminación de precios. Es una presentación formal, es decir, uno le dice, mire, administración pública, han subido los precios un 10%, aplico el decreto, redetermínese lo que falta del contrato. ¿Y la administración pública qué hace? Abre un procedimiento administrativo, en el cual ese pedido va a tener que pasar por las oficinas necesarias, cumplimentando el procedimiento de redeterminación de precios, hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar al dictado de un acto administrativo que dice, redetermínese el contrato. Necesito un acto administrativo siempre. Con lo cual, el plazo que se toma en la administración pública entre el pedido de redeterminación y el acto que dispone la redeterminación de lo que resta del contrato, hace que se siga pagando la obra hasta ese momento al valor de la oferta, que era este. Acá, por ejemplo, yo hice el cuarto mes. Entonces, al cuarto mes, lo que se redetermina es lo que falta de obra. Es todo esto. ¿Estamos? Este certificado lo cobró nominal, 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 pero a partir de ahora, el próximo certificado se le va a pagar al monto actualizado, usted me dice. ¡Qué lindo! No, espere, ya pasaron 3 meses. Tal vez en este momento ya subió todo el 10% de vuelta. Entonces usted pide de vuelta la redeterminación. Y otra vez la administración pública hace un procedimiento hasta que llega el acto administrativo de redeterminación. Con lo cual, este mes y este mes se le pagó a este monto, pero usted lo gastó a este monto. Con lo cual, en algún momento, no le queda más tiempo. Y sucede que uno hace el certificado de obra definitivo y siguen transitando los pedidos de redeterminación. El tema es que entre determinación y determinación, si no hay acto administrativo, usted no puede pedir redeterminación, porque todavía no se redeterminaron. ¿Cómo va a subir el 10% de algo que no se redeterminó? En ese plazo que se toma la administración pública en resolver los pedidos de redeterminaciones de precios, por eso me gusta más el pizarrón, porque me vuelvo más loco y puedo señalar todo y puedo meterle filón y todo. En los plazos entre el pedido de certificación y el acto administrativo de determinación y el acto administrativo de determinación, la administración pública se va comiendo el monto del contrato. Con lo cual, cuando se le termina de pagar la obra, que más o menos es, vamos a decir, lo digo que es por acá porque me quedo sin pantalla porque tengo sus caras. Por acá, cuando se termina de pagar el contrato, que se recibió acá, y se lo termina de pagar acá, ¿no? Se le paga un monto de contrato que no es el real, que no es lo que se terminó ejecutando. Con lo cual, esa línea de la ecuación, esa balanza de la ecuación económica financiera, en realidad está un poquito torcida. Uno, cuando hace, que es el gran problema en Argentina, uno, lamentablemente, cuando hace esta oferta, tiene que tener en consideración todo esto que le dice el profesor en este momento. Con lo cual, todas las ofertas que se hacen en los contratos administrativos no reflejan el monto de ningún contrato, sino que es más o menos una mezcla entre lo que necesitan para hacerlo más lo que más o menos les gustaría ganar. El que mejor afina el lápiz en eso, termina ganando tal vez las licitaciones públicas. Ahora, el que dice, oferta un poquito menos,
pensando que esto no va a ser tan drástico como me dijo José Cubecha en la clase de Derecho Administrativo, tal vez gana el contrato, pero pierde plata. Entonces aparecen los grandes reclamos, luego de finalizado el contrato, luego de redeterminados los precios y todo, sobre págueme lo real gastado, con lo real amortizado, con mi ganancia. Y se abren todos los quilombos de derecho administrativo, donde gracias a Dios tenemos trabajo, o van a tener trabajo ustedes, reclamándole al Estado que le pague por lo menos lo que gastó más alguna ganancia, como para poder vivir, porque durante todo este tiempo le financió la obra. Entonces, todo lo lindo de la teoría, el sistema, no le voy a decir que es un sistema perfecto, pero es un sistema bastante lindo en la teoría, en la práctica se va todo el carajo, y le paga a la administración pública lo que quiere, cuando quiere, como puede, y uno cuando es contratista del Estado, tiene que aprender a vivir con eso. Y si no quiere vivir con eso, no haga obra pública. ¿Quedó claro? Profe, ¿cuándo se pide la redeterminación? ¿Con la recepción provisoria? No, la redeterminación de precios se va pidiendo, como yo les decía, pero me escuchaste, vuelo para atrás. La Sí, redeterminación está muy se va pidiendo cada vez que sea necesario. Es decir, cada vez que uno se encuentra en que al hacer el certificado y piensa en cuánto gastó, vamos a ir a un caso práctico como para que lo termine de entender. Usted hace el primer certificado de obra. Esto se reatrasó porque hubo pandemia, porque la administración pública no trabajó, porque se cortó la luz un par de veces, no sé, se atrasó. Entonces, cuando usted hace el primer certificado y dice, gasté, vamos a hacerlo por unidad de medida, gasté 100 kilos de piedra y 100 kilos de arena. Ajá, pero espere, en la cotización de mi oferta valía 100 y hoy vale 120, o sea, subió más del 10%. Con lo cual, si usted me paga al valor del contrato, que se va a hacer el primer certificado, usted me lo paga al valor del contrato, estoy perdiendo 20. Entonces, te hacen el primer certificado, te pagan a valor nominal, este es el primer certificado que siempre perdés, y vos aquí mismo pedís la redeterminación de precio de lo restante. La redeterminación opera siempre que el aumento sea del 10%, desde, digamos, 10% respecto al monto original, es decir, a este, o a la redeterminación anterior. Por eso le digo yo que usted acá no puede pedir redeterminación, y acá tampoco, hasta que no tenga el acto administrativo que le otorgó la redeterminación, porque recién cuando usted redetermina el monto restante del contrato, va a poder evaluar si hay un aumento de más del 10% del monto de ese contrato. Siempre sobre lo que resta. Por eso necesita el acto. O sea, usted necesita que la administración pública le diga, acá está redeterminado lo que falta, ahora cuesta 120. Entonces dice, espere. Acabo de medir y me cuesta 140. Ah, 10%, superamos el 10%, bueno, nueva redeterminación. Y redeterminamos lo que falta, por eso con el pizarrón siempre es más sencillo. Si esto lo dividimos en 10, y usted el mes 1 pide redeterminación, lo que le redeterminaría serían 9, los 9 que faltan. El tema es que se lo determinan cuando a usted le faltan 7. Esos 7 se convierten, sumando en el 10%, en 7,7. Entonces usted cuando hace el próximo certificado, en lugar de pagársele 1, vamos a decir, le pagan 1,1, el 10% más. Y usted dice, no, espere. Subió el 10%. Bueno, redetermínese lo que falta. Pero se lo redeterminan cuando faltan 5. Y le suman el 10% y el 5,5. Es complicado, no es perfecto, y siempre va de atrás. O sea, siempre se va redeterminando lo que falta ejecutar. Lo que ya se ejecutó y lo que ya se pagó, se perdió. Es ahí donde les digo que está el lápiz al momento de hacer la oferta, de decir o pensar cuánto tiempo voy a trabajar con un valor desactualizado. O sea Para que no... para no perder dinero, el contratista está como obligado a ofertar con sobreprecio. Sí, Y aún así lamentablemente sí. puede perder dinero igual. Por supuesto. Imagínense todos los que ofertaron. A ver, tiene a su favor, o sea, tiene a su alcance teoría de la imprevisión, tiene a su alcance fuerza mayor, tiene a su alcance otros institutos. En un periodo de normalidad,
usted lamentablemente tiene que poner, por eso les digo que es el gran problema en la Argentina, tiene que poner sobreprecios, porque usted acá cuando hace la oferta, en los pliegos tiene la posible fecha de, vamos a decir, de comienzo de la ejecución. O sea, usted sabe, en el pliego dice, la presentación de oferta es en abril y el acta de replanteo se va a firmar en octubre. Con lo cual, usted pone precio de octubre. No pone precio de abril. Ahora, pone precio de octubre a la inflación normal y habitual de Argentina, que se ha visto distorsionada en los últimos años. Entonces usted decía, no, bueno, en Argentina hay 2% de inflación. Entonces usted inflaba su oferta de abril a octubre con un 2% de inflación mensual. Si en el medio la inflación se disparó a 4, a 5, si un mes hubo 8 y otro mes 2, eso, lamentablemente, hace que ya cuando usted empiece a ejecutar el contrato, tenga un desfasaje. Puede ser a favor o puede ser en contra. Se supone, a ver, todos los contratistas cuando hacen la oferta piensan en lo mismo. Digamos, todos saben que entre abril y octubre va a haber inflación. Nadie hace una oferta en abril con precio de abril sabiendo que va a ejecutar en octubre, porque sabe que en octubre va a haber otro precio. Por eso digo que todo está en el lápiz. Uno piensa que la inflación va a ser 10, otro piensa que va a ser 8, otro piensa que va a ser 9, otro piensa que va a ser 7. En ese lápiz, en esa afinación, está el ganar o perder tal vez una licitación. El problema es que si usted puso que la inflación iba a ser 10 y terminó siendo 15, usted arranca el contrato con 5% para atrás. Es decir, este primer certificado, usted lo agarra ya con 5% de inflación sobre su espalda, que tiene que abonar. Y supongamos que los materiales que se fijan para hacer la redeterminación no subieron el 10%. El segundo mes también va a volver a certificar, va a volver a medir y se le va a pagar con un precio desfasado 5%, o 7%, o ya lo que fue lo que va avanzando. Y capaz que tampoco llegó al 10% para pedir la redeterminación. Y tal vez tiene que esperar al tercero o al cuarto mes a que se llegue al 10% de suba, de diferencia, para poder redeterminar. Y tal vez en esa redeterminación emparejar un poco lo que falta de contrato. Pero como les digo, usted redetermina lo que falta hacer. Y necesita el acto administrativo. Con lo cual, usted hace la petición un día y sale el acto administrativo a los 2 meses. O sea, tal vez estuvo 5 meses ejecutando un contrato con ese desfasaje del 5% que le pifió. Por eso Y ahí usted... ni siquiera conviene poner, digamos, como inflar el precio a valor de octubre, sino por ahí al mismo abril del año siguiente. O sea, no vas a ganar la licitación, pero... No sabés. Por eso es que la oferta es secreta, por eso es que nadie sabe quién oferta, y por eso cada uno hace su oferta pensando en lo que va a necesitar. Yo les digo siempre, al que tiene ganas de hacer contrato o celebrar contrato con la administración pública, usted tiene que conocer esto. Porque el circuito de pago de la administración pública, que yo se lo doy así en contrato de obra pública, es en todos los contratos. El circuito de pago no es como cuando usted va a la librería y le dice, dame 10 carátulas y las tiene que pagar en el momento. No, usted entrega las 10 carátulas y se las pagan cuando el circuito de pago termine. Entonces, en algo diario para usted, no siente, tal vez usted dice, no, te pago como fiado, cobrame fiado. Y uno dice, pará, la coca hoy vale 10 pesos. Ojalá. La coca vale hoy 100 pesos. Yo te la fío y vos me la pagás dentro de 2 meses, te la tengo que cobrar 120. Porque si no pierdo plata al fiártela. Por eso no se fía más en Argentina. ¿Cómo te voy a fiar si voy a perder plata? Entonces, en la administración pública, uno lamentablemente, vamos a decir, trabaja fiado. Trabaja esperando que un día la administración pública le pague. El tema es que usted le fió a 100 y cuando se lo paga eso vale 120. Entonces usted dice, bueno, me pagó la administración pública, me voy a comprar otra coca y no le alcanza. Por eso le digo, entonces, ¿usted qué hace? Cuando le fía a la administración pública, le dice, ¿cuánto vale la coca? 113. Y espera que cuando la administración pública se la pague, usted pueda recuperar la plata suficiente para comprar la coca de vuelta. ¿Se entiende? Es algo que sucede solamente en Argentina.
Pero bueno, lo tenemos que conocer. O sea, en Estados Unidos usted hace un contrato hoy, lo comienza a ejecutar dentro de 5 años y le erró por 1%. En Argentina le erró por 250, 300% más o menos. Bueno, es el tema. Por eso digo, el sistema de redeterminación de precios está bien pensado, es bastante bueno. Que yo no la dejé así. Lo que lo mata a uno es todo el circuito interno, todos estos procedimientos que son necesarios. Porque, a ver, vamos a ver la parte mala. La parte mala es esta. Uno tiene que esperar para redeterminar, pasa el tiempo y le pagan siempre atrasado. Vamos a la parte buena. Connivencia entre la administración pública y el contratista y le presentan pedidos de redeterminación cuando no hubo aumento. Y se lo redetermina igual. Entonces, el circuito por el que debe transitar el pedido está pensado en que sea transparente, en que se haga todo lo necesario para que se le pague lo que corresponde. El tema es que todo lo necesario para que se le pague lo que corresponde lleva tiempo. Y en Argentina tiempo es aumento de precio. Pero bueno. Profe, Sí. soy Víctor, disculpe. ¿Por qué es necesario el 10%? ¿Por qué no puede ser? El 10% es lo que fijó el decreto 1295 del 2002 en el artículo 2. Ustedes no lo tienen. Dice así, como para que entiendan toda la explicación. Dice, los precios de los contratos de obra pública correspondiente a la parte faltante podrán ser redeterminados a solicitud del contratista cuando los costos de los factores principales, artículo 4, hayan adquirido una variación promedio de precios superior al 10% a los del contrato o a última determinación. ¿Querés que te ayude? Eso dice, si lo leen al 2, es la explicación básicamente que les di yo de cómo llegamos, cómo funciona el procedimiento. ¿Se entiende? Cualquier cosa lo vuelven a leer, pero vamos a ver esto. El 10%, a ver, es, si quieren, caprichoso. Bueno, a ver, se pensó en un porcentaje para no tener que ir redeterminando a cada momento y tampoco para que se espere mucho para redeterminar. Y se fijó en el 10%. En la provincia de Santa Fe es más o menos igual. Pensé que tenía pero cambia, por ejemplo, el porcentaje. Pero bueno, es algo que es una decisión que se tomó en algún momento y se pensó que con eso era suficiente o se podía llegar a lograr un sistema de redeterminación que sirviera, digamos. Que básicamente, a ver, se pensó bien pensado, con buena voluntad, con la idea de que al contratista de obra pública se le pague lo que le corresponde. Después los fallos son en la implementación, donde tal vez es lo que hay que afinar. Si el procedimiento de redeterminación tarda menos de un mes, si los contratos se celebran en plazo, si se comienzan a ejecutar en plazo, tal vez el sistema es muy bueno. Y tal vez en los contratos en los que se puede hacer todo eso, que se estipuló como fecha de iniciación el 1 de octubre, y si empieza el 1 de octubre y la redeterminación de precios se hace en 10 días, tal vez ese sistema funciona. Y tal vez la variación al finalizar el contrato es mínima. Con lo cual ahí el sistema funcionaría. Perfecto no puede ser. No hay forma de que sea perfecto. Pero tal vez uno se le hace el último certificado de redeterminación a los 2 meses de terminado el contrato de obra pública y se le paga más o menos, casi idéntico a lo que uno pensaba. Puede suceder, no digo que no suceda. Digo que hace ruido por un montón de lados y es lo que sucede muchas veces en la realidad de que lamentablemente los tiempos terminan comiendo al sistema. Pero bueno, la fórmula, que lamentablemente no se los puedo hacer, yo siempre la escribo en el pizarrón, para que entiendan algo tan sencillo. Esa fórmula matemática que ven ahí, que es propia de la física cuántica por lo menos, ustedes encima la ven al revés, me parece. Bueno, esa es la fórmula matemática a partir de la cual se hace la redeterminación de precios. Está rico. Uno dice el 10%, bueno, es todo ese chorizo que ven ahí con corchete y un montón de símbolos que nunca nadie vio en su vida. Hay un par de letras que creo que ni siquiera están en el alfabeto nuestro, en el abecedario no están, pero hay una fórmula matemática a partir de la cual la gente que hace matemáticas
puede decir cuándo es necesaria la redeterminación y también cuánto corresponde que se redetermine. Pero bueno, ya a mí me interesa que entiendan más o menos cómo funciona el sistema, porque es un instrumento muy importante en el tema del pago de los contratos de obra pública. Dos cositas más sobre el tema de pago. Primero, en los certificados de obra pública, yo les decía que se mide y se elabora el certificado. De no tener un pizarrón. Bueno, quédate ahí. Se elabora un certificado con la medición y se le paga, vamos a decir, la cantidad de unidades de medida en Santa Fe la ley es la 12046 de redeterminación de precios. No tengo la de Santa Fe. En Santa Fe se utiliza la ley 5188 y el decreto reglamentario, básicamente, pero tampoco me gusta marearlos con eso. 5188 es la ley provincial de obra pública que tiene su decreto reglamentario y ahí está todo. No tengo, y no les puedo decir si está actualizado, pero tampoco me interesa mucho que lo sepan a nivel de Santa Fe. Me interesa que sepan cómo funciona el sistema simplemente a nivel nacional, como para que tengan una idea de cómo se paga verdaderamente una obra pública, si no, no termina de cerrar cómo se paga. En el certificado, yo les decía que se mide y se paga, si lo hacemos por unidad de medida, la cantidad de unidades de medida que usted utilizó en esta primera medición. Ahora bien, en ese certificado de obra pública hay un porcentaje que no se le abona al contratista, sino que se le retiene de cada certificado de obra pública para constituir los llamados fondos de reparo. Fondos de reparo es una garantía más en dinero líquido que tiene la Administración Pública Nacional durante la ejecución del contrato de obra pública para las oportunidades en las cuales necesite hacer un desembolso que no quiere hacer el contratista. Ejemplo, operada la recepción provisoria, si hay trabajos que deben realizarse que el contratista no quiere hacer porque piensa que está todo bien hecho y debe ejecutarlo un tercero, los fondos de reparo Para un corte no. que ¿Por se qué? van constituyendo... Ahí voy. Ya le saqué el audio. Menos mal que no dijo nada impropio. Los fondos de reparo que se van constituyendo mes a mes con un porcentaje de cada certificado de obra pública es un fondo de plata líquida. Vamos a decir, es una caja de ahorro donde todos los meses se le deposita un porcentaje de lo que se le debería pagar al contratista por lo que hizo. Es decir, trabajó el primer mes, se hace un certificado de obra pública por 100, se le paga 90, 10 va a fondos de reparo. Todos los meses va 10 a fondos de reparo. Cuando, por ejemplo, durante la ejecución se le tiene que imponer una multa, se le puede retener de los fondos de reparo. La administración pública no es sonsa para nada. No solamente tiene la garantía de cumplimiento del contrato, que ya vimos, sino que además va teniendo esta plata líquida. O sea, vamos a suponer que la garantía de cumplimiento del contrato es un seguro de caución en una empresa aseguradora. Ejecutarlo va a ser un trámite tal vez que le va a tomar tiempo. Bueno, la administración pública tiene esa garantía como respaldo secundario para todo lo que le alcance con los fondos de reparo, lo va cobrando de ahí. Te impongo una multa porque te atrasaste. Ya te cobré. Termina, recepción provisoria, pero acá lo pintaste, no tengo ganas, ya lo pintó Juan, te cobré de acá. Ese monto de fondo de reparo que se va constituyendo mes a mes, cuando se recibe, les decía hoy, se produce la recepción definitiva, se entrega lo que queda al contratista, si queda algo. Si no queda nada, bueno, gracias. Esos son los fondos de reparo, plata líquida para que la administración pública use ante incumplimiento del contratista. Lo segundo, lo último que me interesa marcar de acá del contrato de obra pública, es el tema de los gastos improductivos. Gastos improductivos.
que es un punto interesante para que no deben perder de vista, que deben tener en cuenta si en algún momento asesoran a alguna empresa que hace obra pública. A ver, cuando uno hace un contrato tiene dos gastos. Uno es en bienes y otro es en insumos. Usted dice, yo voy a gastar tantas toneladas de piedra, tantas toneladas de arena, pero también tiene insumos. Tengo que pensar en cuánto voy a gastar de combustible, cuánto voy a gastar de luz, cuánto voy a gastar en seguros de mis empleados, de seguro de la maquinaria. Hay un montón de cosas, de gastos, que no tienen un impacto directo en la obra, pero que aparecen durante la ejecución de cualquier contrato. Bien, los gastos improductivos son esos gastos que se producen aunque no se esté ejecutando la obra. Por eso son improductivos, porque no le imprimen un valor a la obra. ¿Y por qué es importante el tema de gastos improductivos? Supongamos los casos de fuerza mayor. Usted está trabajando y en su monto de contrato pensó en que iba a tener que contratar un seguro durante 6 meses y que iba a tener que hacer los aportes patronales durante 6 meses y que iba a tener que pagar la luz de obra durante 6 meses. Y con eso hizo su oferta. Ahora bien, le llueve durante un mes, fuerza mayor, lo mismo cuando digo fuerza mayor, usted dice, espere, fuerza mayor, le pido prórroga de un mes del plazo, le pido que no me imponga ninguna multa por atraso, extiéndame un mes el plazo de contrato y págueme 1 tonelada de arena que se me perdió con el agua. Hasta ahí ningún problema. Ahora bien, hay otros gastos que usted no produce en la obra, no los vuelca en la obra y no los puede pedir directamente. Pero usted, por la prórroga de un mes, va a tener que pagar un mes más de seguro, un mes más de aportes patronales, un mes más de luz. Son improductivos, porque en realidad durante ese mes que estuvo frenada la obra, usted no se lo puso a la obra. La obra no está acrecentada en su valor durante ese mes por este tipo de gastos. Por eso son improductivos. Pero que son un monto que aparecen o que pueden aparecer por la inejecución de un contrato, por alguna de las razones que vimos, y que tiene derecho el contratista a que se la abonen. Con lo cual, puede suceder que finalizado el contrato, que pagado el último certificado y redeterminado los precios como tienen que redeterminarse, existan gastos improductivos y van a correr por un pedido aparte en otro procedimiento administrativo en el cual va a haber una presentación del contratista diciéndole, mire, ¿se acuerda el mes que estuvo frenado? Sí, bueno, me debe 1 millón de pesos. Acá lo tiene documentado. No lo va a poder nunca certificar a eso, porque no es un gasto productivo. ¿Se entiende? Usted va a seguir certificando, seguir midiendo la obra después de que se le paralizó, después de que se fue el agua, va a hacer los certificados de obra, va a hacer la redeterminación de precio, pero se va a quedar ahí con el muerto de los gastos improductivos atrás. Con lo cual, también tiene derecho el contratista a que se le abonen, en su caso, los gastos improductivos. Que por supuesto, como les digo acá y les marco acá una línea, corre por un procedimiento aparte, en el cual se pedirá y la administración pública resolverá por un acto administrativo, luego de finalizada la obra, vamos a decir, que se le abone tanta plata como usted documentó por gastos improductivos. Bien. Si saben todo esto, ya pueden hacer contratos de obra pública con la Administración Pública Nacional. ¿Estamos con obra pública? Es el contrato más importante, el que más me gusta y el que más cuestiones tiene. Con lo cual va a ser el del que más vamos a hablar. Hacemos un corte, una quebrada, nos tomamos 5 minutos, me tomo un té y... qué viejo que soy. Y vemos algunos otros contratos, no saben ni lo que es un corte ni una quebrada, ni 5 minutos me tomo un té.
Y vemos, 5 minutos me tomo un déficit porque ese es más famoso, pero un corte De y una quebrada. Virginia. Sí, y un corte y una quebrada. De un programa de televisión de hace mucho. No, de las canciones De- O de de radio, no sé. la Yo pensé que chacarera, entre algo de Basega y eso. Dottor y alguno iba a decir. De la chacarera, algo Un de corte y eso. una quebrada. Silvio Soldán creo que era. Ah, no, bueno, Qué tanto viejo. no. Bueno, hacemos un corte y una quebrada, me tomo 5 minutos, me tomo un té, y vemos otros contratos, mucho más por arriba, básicamente para entenderlo, pero bueno, el más importante era este, así que no se preocupen, que no nos vamos a extender tanto. Deja de compartir, ahí está. Sony 14, nos vemos y 24. Ya está tomando tereré, Jai. Qué bien, Jai. Listo, profe. Pagaba con fondos del Tesoro de la Nación. O sea, toda obra, trabajo e industria realizado con fondos del Tesoro de la Nación. El contrato de concesión de obra pública, hablamos de un contrato en el cual el objeto va a ser idéntico o similar al de un contrato de obra pública. Es decir, va a existir una construcción de una obra pública. La diferencia va a estar en la forma de pago. En el contrato de concesión de obra pública se supone, vamos a decir en principio, que la administración pública, vamos a decir, o la administración pública, nosotros con nuestro dinero que le damos a la nación, con su caso también a la provincia, no le pagamos al concesionario de obra pública por el trabajo que va a realizar, sino que aquí sí aparece ese contratista financiando la obra con su propio patrimonio, pero en razón de que finalizados los trabajos se le va a otorgar la explotación de esa obra que construyó por un lapso de tiempo determinado para que se haga con esa explotación del dinero que utilizó para realizar la obra pública, para mantener la obra pública como una obligación, la obligación más importante del concesionario de obra pública, y por supuesto, para hacerse de una amortización del dinero invertido y la ganancia que esperaba a partir de este contrato de concesión de obra pública. El contrato de concesión de obra pública existe hace añares en la Argentina, tuvo su boom durante los 90, en la época de la presidencia del doctor Menem, donde hubo un cambio en en la apertura se abrió un poco el objeto. El contrato de concesión de obra pública siempre se utilizó, antes de los 90, para supuestos en los cuales el concesionario debía construir y mantener una obra pública. A partir de los 90, ahora está regulado por la ley 17520, ya se lo pongo por las dudas, se agregó la posibilidad de celebrar contratos de concesión de obra pública con la obligación simplemente de reparar y mantener una obra ya existente. Es decir, el concesionario, a partir de los 90, a partir también, por supuesto, después regulado por esta ley, se posibilitó a la administración pública concesionar obras que ya existían, con la obligación de simplemente reparar y mantener, no de construir, como era la génesis del contrato de concesión de obra pública, el objeto o la obligación primordial del ¿Se contrato. reemplazó una por otra o existen las dos posibilidades? No, existen las dos posibilidades. Lo que se posibilitó es, digamos, quitar la obligación de construir la obra por parte del concesionario como era normal, habitual y general previo a los 90. Le decía, durante los 90, en la época de la presidencia del doctor Menem, fue el gran boom, conocido como el boom de las privatizaciones, donde básicamente el Estado se desligó de
de muchos gastos directos con fondos del Tesoro de la Nación y dio en explotación un montón de obras que ya existían a privados para que se cobraran de las personas que utilizaban esa obra pública en la cual existía la concesión. El típico caso del contrato de concesión de la pública que todos conocemos es el tema de las rutas concesionadas y la famosa estación de peaje. No sé si a ustedes les pasa, pero mi papá durante muchos años me decía, lo que tenemos que hacer es poner una cabina de peaje. Yo le decía, no funciona tan así como decir voy y pongo una cabina de peaje. La cabina de peaje es básicamente la forma en que el concesionario se cobra de quienes utilizan ese tramo de la ruta sobre la cual tiene la obligación de reparar y mantener el monto que está gastando. Previo, vamos a decir, en lo normal era, como se veía antes, era la famosa construcción de la autopista, se construía la autopista y se concesionaba. No se pagaba ni un peso por la construcción de la autopista, sino que el concesionario la construía y luego la explotaba durante un tiempo. Durante los 90, y sigue sucediendo, uno ya tiene una ruta hecha y sobre la misma ruta un día aparece la cabina de peaje. La obligación que tiene el concesionario contrapuesta a su derecho a cobrar peaje es reparar la ruta donde está rota y mantenerla durante el plazo de concesión. Si me voy al tipo normal del contrato de concesión de obra pública, los contratos de concesión tenían un plazo de duración que debía permitir, con el monto de peaje que se iba a poder cobrar y con el caudal de vehículos que la iba a transitar, recuperar esos tres factores: gastos, amortización, más la ganancia. El monto del peaje y las diferentes tarifas tienen que ver con el desgaste que producen cada uno sobre la obra pública. Por eso es que hay la posibilidad de que haya tarifas. El monto de la tarifa del peaje no la fija el concesionario. La fija, en última instancia, la administración pública a través de un procedimiento donde hoy día está muy en boga el tema de la audiencia pública. Lo han visto también mucho en temas de servicios públicos, pero es el mismo tema. Es un monto que se fija teniendo en cuenta los gastos que va a tener el concesionario, pues supongamos en los casos de ahora donde hay solamente reparación y mantenimiento, los gastos que va a tener mensualmente, vamos a decir, el concesionario, con el tránsito que se piensa, a través de los estudios que se hacen, que va a tener esa ruta. Y se llega a nuevamente con la misma fórmula de álgebra que les mostré hoy, se llega a un monto de peaje que se va actualizando. Muchas veces muchos piensan que el concesionario dice, oh, me subió el peaje. No. El concesionario lo que tiene la posibilidad es, periódicamente, pedir la actualización de los montos del peaje, pero es un pedido que se hace a la administración pública, una audiencia pública que hace la administración pública con la ciudadanía, y luego, con el pedido y la audiencia pública, toma una decisión la administración pública y termina fijando los nuevos valores de peaje que se pueden cobrar. El peaje, ojo, es una de las formas por las cuales, de las cuales uno puede observar que existe una concesión. También puede suceder con la concesión de un museo, donde se le entrega a un privado en concesión el Museo de La Plata, y ese privado con lo que cobra de entrada mantiene el museo, que sigue siendo un museo público. Lo importante es que en la concesión de obra pública hay una obra que es pública, es decir, hay algo que es del Estado y que sigue siendo del Estado y que va a seguir siendo del Estado cuando se termine la concesión. Lo único que se permite es la explotación por un privado, a los efectos simplemente de no hacer un desembolso directo de dinero, sino que se cobre de los que la usan. ¿Se entiende? ¿Qué me interesa del contrato de concesión de obra pública, además de este tema del pago, del objeto y de las obligaciones y derechos? Hay dos
cuestiones sobre las que se armó mucho conflicto durante la época de las privatizaciones y uno que sigue vigente. El primero fue el tema de la constitucionalidad del peaje. Es decir, la constitucionalidad de que existan, lo que se alegaba, algún tipo de aduana o de barrera interior dentro del territorio argentino que no me permitía transitar, porque antes, o lo dice la Constitución, no hay aduanas interiores, con lo cual a nadie le pueden cobrar por transitar por cualquier parte del territorio argentino. Por supuesto, durante el boom de las privatizaciones surgió el tema de la constitucionalidad o no del peaje. La Corte, en un fallo de 1991, fíjense, por eso digo, fue durante la época de las privatizaciones, en un fallo del 91, Arenera Libertador, el fallo, Arenera Libertador de 1991, un fallo de Corte Suprema, le va a hacer ruido el nombre, ya le voy a explicar por qué. Arenera Libertador 1991 es un fallo donde la plataforma fáctica no es una situación de peaje terrestre, sino que es una situación de peaje marítimo. Es una empresa a la que, por la concesión de un puerto, se le empezaba a cobrar peaje para poder descargar en un puerto. El peaje era marítimo, no era una ruta. Pero bueno, el mismo sistema. Arenera Libertador planteó la inconstitucionalidad porque hasta antes de eso no pagaban ningún tipo de tarifa para llegar a puerto y ahora tenía que hacerlo. La Corte en ese fallo sentó los requisitos para la constitucionalidad de los peajes, que por supuesto se aplica a cualquier vía de circulación, sea marítimo o sea terrestre. 3 requisitos. Los peajes, dice, van a ser constitucionales siempre que se encuentre establecido por ley, las concesiones se otorgaban en principio por ley, en principio, proporcionalidad del costo del peaje, aquí aparece el tema de las diferentes tarifas, ¿por qué yo voy a pagar lo mismo que un camión? Arenera Libertador, por supuesto, decía, ¿por qué voy a pagar yo lo mismo que el transatlántico US Libertador de los Estados Unidos, que mide 500 metros de largo? Y 3, que exista la famosa vía alternativa de circulación. Los primeros 2 no hay ningún problema. El tercero fue siempre el que abrió más debate. La existencia de una vía de circulación, dijo la Corte, una vía alternativa de circulación, aunque no sea en las mismas condiciones que la vía en la cual se cobra peaje. Entonces usted me dice, pero espere, me trataba el peaje en la 33, yo si quería ir a Murphy, me encanta Murphy, si quería ir a Murphy, se ríe Jair, si quería ir a Murphy, tenía que pagar peaje, y si no tenía que ir por tierra, y bueno, ahí tiene la vía de circulación alternativa, agarra el camino de tierra y no paga peaje. Y pero cuando llueve, imposible. Bueno, entonces pague peaje. La vía alternativa de circulación debe existir, pero por supuesto no en las mismas condiciones que la concesionada, si no nadie pagaría peaje. Es lógico, parece lógico, pero bueno. En el caso, declaró la constitucionalidad del peaje, en el caso de Arenera Libertador, porque había otra forma de ingresar al puerto, pero estaba llena de ramas, de árboles, los buques se podían trabar, se le podían enredar cosas en las hélices. La empresa encargada o que tenía la explotación del puerto, por supuesto, mantenía una vía perfectamente limpia y habilitada. El que la quería utilizar, paga la plata, diría el chino. ¿Ah? ¿Bien? Constitucionalidad del peaje. Si se dan esos requisitos, es constitucional que existan peajes en el territorio interior de la Argentina. El segundo tema que se abrió gran debate y sigue vigente y va a seguir vigente durante muchos años en Argentina es el tema de la posible responsabilidad del Estado por accidentes por animales sueltos en rutas concesionadas. La famosa posibilidad de extensión de responsabilidad al Estado en caso de accidente en rutas concesionadas.
Es decir, vamos a decir, si estamos en la 33, la nación debe asegurar o debe velar por la seguridad en la circulación en la ruta. Ahora, si la concesiona se desprende de la responsabilidad y aparece como responsable único y directo pagador el concesionario, No. Dos fallos. Colavita y Bertinat del año 2000 dijeron no hay responsabilidad del Estado por accidente con animales sueltos en rutas concesionadas. ¿Quién debe velar por la seguridad? El concesionario. ¿Vieron esa chatita? Porque por ahí se ve por las rutas concesionadas que va dando vuelta, va y viene. Bueno, se supone que está velando por la seguridad de los que circulan y si hay algún animal suelto, si hay niebla, si hay algún elemento en el camino, si hay algún accidente, lo que sea, es el concesionario que debe hacer todo lo posible porque no haya un accidente u otro accidente. ¿Vamos? Colavita y Bertinat. En el 2006, fallo Ferreira con Bicov. Bicov es porque era una concesionaria, Bicov. Ferreira contra Bicov. La Corte abrió la posibilidad de que se extienda la responsabilidad al Estado concedente porque hizo una aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, estableció que la relación entre quien paga el peaje y el concesionario es una relación de consumo. Y al estar alcanzada por la Ley de Defensa del Consumidor, ustedes lo deben saber mejor, ya que les gustó más la clase de Florencia Carnevale o Florencia Culazo que la mía, en la relación de consumo responde toda la cadena de producción del bien o servicio. Con lo cual, en aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, es posible extender la responsabilidad al Estado concedente por no haber controlado que el concesionario cumpliera con sus obligaciones. Uno controlando, vamos a decir, que no haya animales sueltos, en el caso, y otro por no controlar que el otro controlara que no haya animales sueltos. Hasta ahí muy lindo. En el año 2014, Ley 26944, un año antes del Código Civil y Comercial, que es la 26994, Ley Nacional 26944, una ley que vamos a ver al final de la materia cuando veamos responsabilidad del Estado. Artículo 6, el Estado no responde, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por concesionarios o contratistas del servicio público. Es decir, la nueva ley, vamos a decir más o menos, pero podría ser escrito mucho, Ley de Responsabilidad del Estado Nacional, excluye la responsabilidad del Estado Nacional concedente por accidente en rutas concesionadas. No es que no hay responsabilidad, es que es responsabilidad del concesionario. Del Estado Nacional se abre de pierna. ¿Estamos? Nacional. Luego, cuando veamos responsabilidad, vamos a ver por qué ahora la responsabilidad del Estado es una cuestión de derecho administrativo y por qué se regula en cada jurisdicción y no hay una teoría del daño, como ustedes conocen, en derecho privado, que es aplicable a cualquiera. Si hay conducta antijurídica, daño, relación de causalidad y imputabilidad, ¿debería ser lo mismo para todos? Bueno, en materia de responsabilidad del Estado, ahora es provincial. Dos contratitos chiquititos y los dejo disfrutar, todavía quedan Una pregunta, 2 horas de sol. profe. ¿Sí? En el tema de las tarifas de los peajes, Sí. viste que en diferentes rutas hay diferentes tarifas, o sea, pero no en cuanto al vehículo, ponele. En el peaje entrando a Córdoba, el auto me sale 50 pesos y después saliendo de Córdoba me sale 120. ¿Por qué? Si eso lo pone el Estado. Supuestamente. Lo fija el Estado, pero usted lo fija el un Estado, máximo pero y lo un tiene que mínimo. tener en No.
El monto lo fija el Estado. El monto que usted paga está fijado por un acto administrativo que dice las tarifas de tal contrato de concesión a partir del día 1 de octubre van a ser tal. Bien. El tema es que, como yo les decía, el monto de la tarifa tiene que alcanzar para que recupere el monto invertido por parte del concesionario, Sí. mantenga la obra durante el plazo de ejecución y tenga la ganancia. Con lo cual, el gasto que tenga que hacer, más la extensión del contrato de que se trate, va a depender, por supuesto, el monto también del contrato. Las concesiones que usted dice en la autopista Rosario-Córdoba, por ejemplo, van a variar porque los tramos concesionados varían en kilómetros. Claro, es Y tal diferente. vez, como fue concesionado, fue hecha en un montón de pedazos y fue concesionada en varias partes, puede suceder que cada contrato tenga un plazo de vigencia diferente Bien. y que cada contrato tenga unas obligaciones diferentes. Con lo cual, cuando se llega a la fórmula aritmética para decir cuál debe ser el costo, en cada contrato va a ser diferente. Bien. Y otra pregunta, el tema de, por ejemplo, acá viste en la entrada de Venado antes había un peaje. Después hace unos años no está más. ¿Eso es solamente porque se termina el contrato de concesión o se terminó la ruta o puede haber otro supuesto del que porque no esté, lo pueden volver a concesionar? La clase pasada, cuando vimos extinción de los contratos administrativos en general, decíamos que el contrato administrativo puede finalizar por cumplimiento del plazo o vencimiento del plazo, cumplimiento del objeto, y en los casos de concesiones aparecía la posibilidad del rescate. ¿Por qué se terminó la de la Ruta 33? No sé por qué en los hechos. Puede suceder que el plazo de concesión terminó, que el contrato era por 10 años y se terminó, y la administración pública decidió tomar la conservación y mantenimiento de reparación de la ruta en sus manos y no quiere hacer uso de otra concesión, con lo cual usted va a ver ahora que hay una chatita de la Dirección Nacional de Vialidad encargándose de la seguridad y todo lo demás. Claro, o lo tomó por sí. Puede suceder. O lo tomó por sí, o lo puede llegar a concesionar en un futuro si quiere de nuevo. La cantidad de veces que quiera, sí. Exacto. Lo puede concesionar de vuelta, no hay ningún problema. No, pensé que Pero puede suceder que había otro tipo de en cuanto a la concesión, que había otro tipo de finalización, pero nada más. Sí, a ver, como todo contrato administrativo puede finalizar por culpa del concesionario, como hablamos de culpa del contratista, que puede haber sucedido. El concesionario puede haber incumplido sus obligaciones de mantenimiento y reparación de la ruta, y luego de un par de sanciones, la administración pública decidió rescatar, rescindir, si quiere, el contrato de concesión y rescatar la obra para sí. Bien. Puede haber sucedido por culpa del concesionario, puede haber sucedido por culpa de la administración pública, puede haber sucedido por culpa de ninguno de los dos, puede haber sucedido por vencimiento del plazo. Cualquiera de todas las formas son aplicables. Bien, gracias, era eso, saber la diferencia. No hay problema. Está bien. Sí, depende del caso concreto. Eso ya no lo sé. Dos contratos breves para terminar. La clase que viene vamos a ver más extensos servicios públicos y concesión de servicios públicos. Pero hay otro tipo de concesión que es más chiquitito, que es la concesión de uso de bienes del dominio público del Estado. Lo vamos a volver a ver seguramente cuando veamos, o refrescar, cuando veamos dominio público, pero es un contrato y por eso también que lo veamos en esta parte contractual. Contrato de concesión de uso de bienes del dominio público. Es un supuesto muy similar al que vimos en la revocación del acto administrativo del artículo 18, el famoso título precario. Yo le decía que por título precario era, por ejemplo, las autorizaciones que daba la administración pública de permitir que pongan las sillas en la vereda de los bares o el puesto de kioscos en la plaza. Bueno, cuando la administración pública lo que quiere es conceder el uso de un bien del dominio público, pero el permiso no alcanza porque hay obligaciones, desembolsos que tiene que hacer el concesionario, o sea, quien va a hacer uso, y puede hacer que el cúmulo de obligaciones y derechos sea más grande que lo que aparece en un simple permiso de uso, aparece la concesión de uso de bienes del dominio público del Estado como un contrato.
permite básicamente la ocupación, el uso o la explotación de un bien del dominio público del Estado por un contrato en el cual se le otorga esa explotación, uso u ocupación. El concesionario paga un canon, es un contrato, paga un canon como una especie de canon locativo por ese uso, explotación u ocupación, por un plazo determinado, donde, como les decía, la complejidad de la situación se ve mucho, yo les doy el caso que yo conozco, pero ven, se ve mucho en los bares que están sobre las playas. En las playas son públicas, de todo el país son públicas. Ahora, cuando usted no estaba en pandemia y se iba de vacaciones en verano y se iba a la costa atlántica y se encontraba con una estructura enorme de un bar sobre la playa y decía, ¿por qué no puedo poner mi sombrilla ahí? Bueno, ese bar tiene celebrado un contrato de concesión de uso de ese pedazo de playa que es un bien del dominio público del Estado. Profe, ¿Por qué no? ¿pasaría lo mismo con los balnearios? ¿O eso ya sería aparte? Por ejemplo, un balneario en una playa, el que pone También, la sí, sí. carpa y la sombrilla. Ah, Lo listo. mismo. Por eso les digo, es un contrato en el cual el desgaste que va a tener el concesionario es muy grande, diferente al simple uso que hace la persona de la vereda, que requiere la celebración de un contrato, porque vamos al caso del balneario, o vamos al caso del bar, tiene que montar una estructura, tiene que contratar personal, tiene que contratar con servidores, con gente que le haga la distribución de bebidas, de comida, la luz, el gas, todo lo que sea necesario para poder prestar un servicio a la comunidad, sea el expendio de bebida y comida, sea la sombrilla, sea la carpa, sea lo que fuera. Ay, también. Gracias, Bianca, por lo que está en el chat. Son tantas las obligaciones. A ver, es tanto el temor, vamos a decir, del concesionario de hacer un desembolso de dinero y no saber si lo va a recuperar, que necesita o requiere que se celebre un contrato en el cual estén los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, te entrego en concesión este pedazo de playa, pero te lo entrego por 10 años, te voy a cobrar 1.000 pesos mensuales y vos tenés que mantenerlo limpio y tenés que permitir que al menos 20 personas se sienten. Entonces uno ya sabe cuáles son las condiciones y a partir de eso puede, digamos, montar la estructura que considera oportuna. Sabe que va a tener 10 años para recuperar lo que va a invertir, sabe cuánto va a tener que pagar a la administración pública durante ese tiempo y sabe, por supuesto, todas las otras obligaciones accesorias a ese contrato. Por eso es un contrato. Bien. Se puede otorgar en concesión cualquier bien del dominio público siempre que, ¿qué? Siempre que haya un fin público, siempre que haya algún tipo de necesidad colectiva de la población que se pueda satisfacer. A ver, si no existieran los balnearios o los bares, tal vez mucha gente se quedaría sin ir a la playa porque no tendría dónde comprar un agua, dónde comer, y sería más dificultoso. Con lo cual la administración pública piensa que es provechoso para la ciudadanía que haya bares, que haya balnearios, etcétera, etcétera. Y para el concesionario, por supuesto, es un medio de vida, con lo cual la explotación le debe permitir hacer una ganancia, de eso va a vivir. Bien, es un contrato, dura lo que dice el contrato, siempre tiene que tener un plazo. Ha habido casos de intento de fraude, donde se han celebrado concesiones a 99 años, por ejemplo, y la justicia ha en algún momento rescindido contratos, porque terceros también querían poder acceder. Tiene que haber, puede ser un procedimiento licitatorio, tiene que haber oferta, tiene que haber la posibilidad de que cualquiera que quiera poner un bar en la playa tenga acceso a la posibilidad de ofertar, a decir, mire, yo también quiero poner mi bar. Con lo cual, las concesiones tienen un plazo y al vencimiento del plazo tiene que otra vez abrir la posibilidad, ¿qué tal, señora? De que otro pueda venir a explotar ese pedazo de playa, sea el mismo, chao señora, o otro, saludo a tu madre. Por supuesto, es un contrato y va a tener una regulación específica con sus pliegos y demás, y va a regular la relación contractual de las partes durante el tiempo que tenga que durar. Plazo y canon son dos cuestiones que tiene que haber siempre en un contrato de concesión. Ustedes me van a decir, pero espere, yo leí en el diario que sí.
ha habido un montón de casos donde se entregaban, como les decía, concesiones a perpetuidad o concesiones sin canon. Son supuestos anómalos, donde por supuesto, en algunos casos, recuerdo casos de Rosario, de bares sobre la costanera, donde se han rescindido en la justicia esos contratos porque no estaba volviendo a la administración pública o no estaba posibilitándose la posibilidad de que vuelva a la administración pública un bien del dominio público y son del Estado. Cuando se termina el contrato, le pueden decir, desmantela todo y devolveme como estaba. Lo que hiciste de mejora queda para mí, gracias. Me interesa que ese lugar esté despejado, o puede abrir de vuelta la oferta y que haya otra nueva concesión. Dependerá, por supuesto, del caso de hombre. Bien, el último y me voy. Suministro, que es un contrato bien chiquitito, es el contrato de compraventa que celebramos nosotros a diario. Cuando quien lo celebra es la administración pública, se conoce como contrato de suministro. Es, tal vez cuantitativamente, el que más existe en la administración pública. Cualitativamente seguramente es el de menor monto, pero es un contrato típico por el cual la administración pública básicamente se provee de todos esos elementos materiales que necesita para funcionar. Usted, si necesita hojas de papel, va a la librería, si necesita lapicera igual, si necesita papel higiénico, va al supermercado, si necesita agua, llama al del agua para que le deje el bidón, etcétera, etcétera. La administración pública, que son todas esas cuestiones materiales que, por ejemplo, hablábamos en competencia, que no satisfacen directamente una necesidad pública, pero que son necesarias para que la administración pública funcione, se adquieren a través de contratos de suministro. La administración pública no puede decir, che, hace falta papel higiénico, tomá plata, andá a comprar al supermercado. No. Debe celebrar siempre contratos de suministro por un tema de transparencia, por un tema de buen uso de los fondos del Tesoro, que son de todos. Debe celebrar contratos de suministro, a los cuales se llega a través de un procedimiento de selección del contratante, que puede ser, por supuesto, un procedimiento licitatorio cuando sea, puede ser una contratación directa cuando sea posible, dependerá del caso, dependerá del monto. Una cosa es la provisión de 10 rollos de papel higiénico, y otra cosa es la provisión de todas las computadoras del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, como para que tengamos una idea de las posibilidades. El objeto van a ser cosas muebles, fungibles o no fungibles, consumibles o no consumibles. Puede ser comida para un merendero, como puede ser computadoras, como puede ser armario, cualquier cosa que se les ocurra, material y necesario para funcionar. Lo que nosotros usamos a diario, pensando en que también lo usa la administración pública. Los contratos pueden ser de entrega única, como podría ser, por ejemplo, la provisión de las computadoras para llenar una oficina pública, como de tracto sucesivo o continuado, por ejemplo, la provisión de agua potable de 2 bidones mensuales durante 2 años, no sé, supongamos. La diferencia que yo les hacía con el ITER procedimental es que no se celebra contrato de suministro, sino que cuando se adjudica el contrato de suministro, se libra la orden de compra, que es las veces del contrato, es la nota por la cual la administración pública le dice, ah, vos sos el contratista de suministro, bueno, tomá, provéeme de todo esto que te obligaste. Y le da la orden de compra, y la otra parte, a partir de ese momento, queda obligada a proveer el objeto de ese contrato de suministro. Se sacó ahora de las normas generales, no digo que no exista, se sacó de la normativa general y por eso no se los doy, había simplificación de la selección del contratante en contratos de suministro de bienes homogeneizados. Por ejemplo, papel higiénico, lapicera de tinta, donde lo que se hacía era, en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones, se ponían los diferentes ítems que necesitaba el Estado Nacional para funcionar. Entonces, cualquiera que proveía de esos tipos de bienes, de cualquier tipo de bienes, de insumos para el funcionamiento de la administración pública, entraba y ofertaba directamente sobre una pantallita. Decía, no sé, se ponía a ver el listado y decía, ah, mira, yo vendo papel higiénico, te lo vendo a 5. Y informáticamente la administración pública ya tenía los proveedores de la oferta más conveniente a mano. Y cuando necesitaba de algún bien
homogéneo, un BEN estandarizado, como decía antes, estandarizado, directamente celebraba los contratos de suministro con la página. Hoy se quitó del reglamento general, con lo cual ustedes no lo tienen que estudiar, ahora se hace todo en manuales de contratación aparte en cada oficina, en cada tipo, con lo cual desapareció del régimen general, desapareció de la currícula, desapareció de la pregunta de examen, pero todo lo que ustedes no encuentren en la normativa general que yo les di de contratación pública nacional, es porque, como van a ver en su lectura, se pasó a manuales de contratación específicos. Y se van a hacer tantos manuales como contratos específicos sea necesario celebrar. Con lo cual, se liberó un poco la carga de los estudiantes al momento de rendir derecho administrativo, básicamente. Bien, con eso termino, porque queda sol, así que vamos todos a adquirir un poco de vitamina E al patio. Yo mentira, porque yo tengo que seguir dando clases, así que los odio a todos y cada uno de ustedes. Yo sigo dando clases hasta las 8:30, 9 de la noche, con lo cual les dejo media hora para que vayan a disfrutar. La clase que viene vamos a ver servicio público y empleo público, vamos a ver mucho, pero rápido. Así que la clase que viene no es que hay examen, ¿no? No, falta. No, es la Bianca, semana del Gabriela. 16, el examen, del 16 de agosto. Listo, perfecto. La semana que viene vemos servicios públicos, concesión de servicios públicos y todo lo que hace al empleo público en general. ¿Bien? Chao, profe. Disfruten. Muchas Nos vemos la semana gracias. que viene. Chao, chao. Adiós. Profe, hasta luego. Chao, chao.